Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona como parte de la formación tecnoformativa del INSIP y en el caso de los que los verán posteriormente de forma síncrona. Em, Principios generales del derecho. El derecho es tan antiguo como lo pueden ser los seres humanos. Siempre el ser humano necesita o tiene la necesidad de tener una regulación. Desde muchos años y siglos atrás, el ser humano pues ha visto esa necesidad y, como les pude haber comentado, para los que han visto las clases que están en plataforma, uno de los ejemplos y los que se pueden decir que son los padres del derecho, pues son los romanos, que son esos principios generales del derecho. Principios generales del derecho de vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. El latín, pues, es una lengua muy usada en el derecho por cuanto de allí provienen muchas de las disposiciones que actualmente o el fundamento en las que se pudieron hacer eh, la actualidad de muchas nociones, lo que es el derecho. Entonces, el derecho son todas esas regulaciones, son todas esas normativas, son todas ese conjunto todo ese conjunto de normativas, todo ese conjunto eh, de lo que son las regulaciones que permiten al hombre eh, tipificar determinada conducta de qué es lo que está bien y qué es lo que no está, y en ese caso, pues establecer una determinada sanción o una determinada penalización para ello. Como les digo, donde está el hombre, hay derecho. Donde está el hombre, se debe necesariamente regular sus actuaciones, y en una sociedad sin derecho, pues evidentemente sería una anarquía, sería una imposibilidad de llevar la vida medianamente como debe llevarse. ¿Se imaginan entonces que si no existiera el derecho, pues efectivamente eh, sería una circunstancia bastante incómoda y difícil de sobrellevar? Entonces, debemos distinguir un poco entre lo que es la norma jurídica y la ley. La norma jurídica, si se quiere, es esas regulaciones, pero la ley ya es un compendio de normas para eso, a los efectos de diferenciar un poco. Todos estos conceptos pues han sido desarrollados en cuanto a lo que están en la clase, en la respectiva plataforma, en cada una de las unidades, en cada una de los temas que hemos ido desarrollando, y que a los efectos de lo que es la presente, pues vamos a ir llevando. Disculpa que no me había dado cuenta, si me escuchan y si me están siguiendo los participantes que se encuentran en línea, Linney y Linser. No sé, cualquier cosa me hacen una seña, un escrito, si me están siguiendo. De verdad, disculpen, pensé que no había verificado si había participantes en la presente sesión. Buenas tardes, profe. Sí, lo escuchamos bien y estamos viendo la primera diapositiva que dice tema uno del derecho, por si acaso. Ok, ok. Disculpa que la verdad no estaba un poco distraído en cuanto a lo que es la participación. Cualquier pregunta, o sea, no sé si han podido verificar alguna de las clases que están en plataforma, No, por el momento no, pero ¿no? apenas tengo un chance le doy una repasada a eso. Ah, ok, ok, está muy bien. Bueno, yo pues voy como
prácticamente todo el temario ya está montado, pues voy a ir hablando un poco de lo que puede ser más importante en dado caso que exista alguna pregunta, de luego de que ustedes vean, de luego o en cualquier momento de esta clase o luego que vean las clases que están en plataforma, pues bien sea por la mensajería instantánea, bien sea por el foro de la plataforma, pues evidentemente pudiéramos intercambiar opiniones, yo les pudiera dar la respectiva orientación y pues bueno, esa sería un poco más agradable esta parte de esa formación. Entonces, para seguir un poco con lo que es más importante en la materia, pues derecho y moral. Derecho es lo que es externo, moral es lo que es interno. Ya vamos a hablar un poco lo que es eso. Eh, el derecho, como les comentaba, los romanos lo llamaban ius, aunque no se traduce como derecho, todo a lo que ellos hacían referencia es a través de la palabra ius. Ellos, si se quieren, fueron los que dieron todo este basamento actual. Ellos regulaban muchísimas cosas desde la antigüedad, pues ellos estuvieron en ese protagonismo de regulación y de lo que es el derecho en ese momento y de lo que es el derecho actual, pues fueron fundamental. Ahora, el derecho, desde el punto de vista más importante, tiene una clasificación. En principio, desde el punto de vista del ámbito material de validez, vemos un derecho público y un derecho privado. El derecho público es el que es referido más a las organizaciones del Estado, a lo que es su formación la regulación de sus organismos, todo lo que tiene que ver en la parte de la organización del Estado y esa parte, evidentemente, de lo que es el sector público. Ahora, el derecho privado es cuando actúan los particulares. Son todas esas regulaciones que se dan a los efectos de que cualquier circunstancia, cualquier eh, improviso, cualquier disputa que se pueda dar, pues allí entra el derecho privado a regular. También puede participar el Estado, pero no desde el punto de vista de Estado como con un poder de imperio, como si lo hace en el derecho público, sino aquí lo hace como un participante más con ciertos privilegios, pero es lo que lo diferencia con el derecho público. Em, También quiero hacerles la salvedad de lo que es el derecho sustantivo y lo de que es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo básicamente es el que me define ciertas condiciones, es el que me da las primeras definiciones, es el que me establece una materia en cuanto a sus conceptos generales y el derecho adjetivo es el que me desarrolla ese derecho sustantivo. Por ejemplo, claro, no voy a ahondar tanto en el sentido de que pues la carrera de ustedes no va tan a lo profundo de ciertos elementos del derecho, pero sí se quiere traer algo a colación. Disculpa, la carrera de ustedes en administración específicamente es no sé si me... Yo li- estudio Administración, Gerencia y Mercadeo. Y Y yo, yo en relaciones industriales. ok, son diferentes. Sí. Ok, ok. Bueno, entonces, por ejemplo, el derecho sustantivo, por decirle a ustedes alguna vez podrán haber escuchado, obviamente, los casos penales. En los casos penales hay una ley que es el Código Penal. El Código Penal me establece las figuras de qué es un delito, de qué es esos determinados delitos, qué significa, qué pueden ser. Ahora, el derecho adjetivo es cómo yo llevo a ese derecho sustantivo a desarrollarlo y aplicarlo en el procedimiento. ¿Sí? Esa es la diferencia básica, muy de manera, lo más sencillo que le puedo decir de qué es un derecho sustantivo y qué es un derecho adjetivo. ¿Sí? Entonces, hablando un poco entre lo que es el derecho y la moral,
hablando un poco de lo que es el derecho y la moral, vamos automáticamente a diferenciarlos porque así de una vez sabemos qué es en sí. El derecho, pues, sanciona los delitos, mientras que la moral los prohíbe. Sí, como les dije, la moral siempre va más a lo interno y el derecho llama más a la parte externa. En el derecho, no necesariamente todos los humanos son objeto de su regulación. En cambio, en la moral, todos los humanos, pues sí son de su objeto. El derecho generalmente determina lo que es justo, mientras que la moral lo que es bueno. Se dice que el derecho tiene un rasgo de bilateralidad, es decir, impone unos deberes, atribuye unas facultades, unos derechos, mientras que la moral es unilateral. ¿Por qué se dice? Porque solo pues, impone unos deberes. De allí que podemos decir que el derecho es bilateral y la moral es unilateral. Como le dije, el del derecho pues regula esa parte externa y en la moral, en la interna. El derecho es heterónomo, ya que una persona distinta que es la que crea la norma, en este caso podríamos llevar lo que es el legislador, quien crea la norma, y otro es el obligado. ¿Sí? Son dos personas distintas, quien hace la ley y quien por lo general es el sujeto que la recibe. En la moral es autónoma, ya que por eso es que muchas veces escuchamos por ahí, este, es que la moral, esta persona no tiene nada, no tiene moral, ¿sí? Podemos haber escuchado en algún momento. Bueno, precisamente porque eh, se dice que la moral es autónoma porque la persona es quien la crea y se impone esa misma norma. Es como esa parte de la conciencia interna. El derecho es coercible. Por eso yo les envié unas actividades en las que les decía que del glosario en el que se buscaran unos términos a los efectos de saber ciertos términos. ¿Por qué? Porque pues forma parte de términos jurídicos, de términos en parte legal que debemos manejar en las diversas carreras, en las diversas carreras universitarias y que a veces no lo manejamos en principio, pero que es definitivamente necesario conocerla. Entonces, coercible. No sé si de repente esas las pudieron haber conseguido. Coercible en el sentido que tiene el respaldo de una norma legal. Y en el momento que no se cumpla el Estado, pues tiene la facultad de hacerlo cumplir. Esa es esa fuerza, el derecho tiene esas normas que lo hacen con un poder de aplicación, bien sea de forma preventiva o bien sea de forma obligatoria y coercitiva. Entonces, por eso es que se llama que es coercible. Y la moral es incoercible en el sentido de que no se utiliza la fuerza para obligar a obligar a quien hace un acto o norma moral. El derecho es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque el derecho depende de las necesidades humanas, depende del día a día. Como ustedes pueden ver, en la actualidad estamos saliendo de una pandemia en el que las normas tuvieron que adecuarse, adaptarse a muchas de esas necesidades. Entonces, por eso se dice que es temporal, porque el derecho es cambiante, el derecho tiene que acoplarse a la realidad humana, a la realidad de cada uno de las sociedades. En tanto, la moral, pues, es intemporal porque no está escrito y sus valores siempre están ahí y van siempre, no tienen una definición de tiempo, sino que van hacia la eternidad. Evidentemente, el derecho tiene unos fines. El fin, considerado como un bien, como un valor, como una serie de valores, que es una idea que nos sirve de orientación a un orden jurídico positivo. Entonces, el derecho sigue un bien, un valor, una serie de valores que dentro de ellos serían, en primer lugar, la justicia. La justicia
es el fin último del derecho. Eh, el derecho busca esa justicia concebida como esa virtud, como un ideal que deben perseguir todas las sociedades en general. La justicia se logra cuando efectivamente no solo lo que está establecido en una norma, sino cuando se está logrando la mayor suma de bienestar en la comunidad. Entonces es allí cuando estamos hablando de que se está logrando la justicia. Consecuencialmente a ellos, pues tenemos un bien común, ese bien común que debe estar a la vanguardia de las sociedades en el sentido de que se deben lograr ciertos objetivos que permitan el mejor desarrollo, que permitan el mejor desenvolvimiento de las sociedades y evidentemente ello lo busca el derecho, así como la seguridad jurídica. La seguridad jurídica entendida como esa, eh, la seguridad jurídica entendemos como lo que debe ser esa tranquilidad que se le debe dar a la sociedad, esos actos que llevan a que cada uno de los miembros de la sociedad sepan que a través del derecho pues se nos van a respetar nuestros bienes, vamos a poder vivir medianamente bien, con una tranquilidad en cuanto a lo que es el día a día. Entonces, el derecho busca la seguridad jurídica en el sentido de esa estabilidad que debe ofrecer no solo el derecho es la herramienta, pero evidentemente el Estado debe buscar a través del derecho llegar a esa seguridad y a estos fines que nos establece el derecho. Eh, por el momento no sé si tienen alguna inquietud, vamos avanzando un poco ahí. Estoy meramente hablando eh, un paseo en el sentido de lo que es la teoría. Si pudiéramos, o tienen alguna pregunta que pudiéramos llevarlo a la práctica, pues pudiéramos ir avanzando. No sé si vamos bien, tienen alguna pregunta. Por el momento no, todo claro está. Bueno, está muy bien. ¿Y Linzer también? Todo bien. Ok. Este, bueno, ahora vamos a pasar a lo que es en las fuentes del derecho, lo que son las clasificaciones. Eh, el derecho puede ser derecho público y puede ser derecho privado. Eh, no sé si alguna de ustedes o posteriormente a las que vean la sesión en forma asíncrona puedan tener acceso a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Si la tuvieran a la mano, pues en dado caso que no, les aconsejo tenerla por allí, si bien sea en físico o en digital, a los efectos de que pudiéramos ir siguiendo la clase. En la Constitución, en nuestra Constitución, en el artículo 137, nos habla de que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que ellas realicen. Es decir, la Constitución primero como norma suprema y la ley derivada de la Constitución, pues debe regular todo lo que es el poder y los órganos que integran el poder público. El poder público está integrado por todos los organismos a nivel nacional, estatal y municipal. Ahora, el artículo 20 de la Constitución eh, nos establece que toda persona tiene el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. Esto a los efectos de verificar. Esto es muy parecido. No sé si algunos de ustedes tienen eh, la posibilidad de conocer lo que es vivir en condominios.
Es, es muy similar esta parte a lo que son la ley de propiedad horizontal, los que tienen la posibilidad o los que han tenido algún conocimiento de ello. Es muy similar a esto. Tu derecho en el ámbito privado, tu derecho llega hasta donde comienza el derecho del otro. No sé si alguna vez han escuchado eso, pero bueno, es básicamente un ejemplo de, que conseguimos en la Constitución en base a lo que es el derecho público y el derecho privado. A fuentes del derecho. ¿Qué son fuentes? Pues fuentes de eh, de forma muy natural o de forma muy de términos entendibles, pues es de donde brota cualquier cosa, ¿sí? Podemos decir fuentes de donde brota cualquier cosa, donde emana algo. Entonces, fuentes del derecho pueden ser históricas, pueden ser materiales, pueden ser formales. Históricas es como le dije, esos antecedentes. Se han conseguido en el mundo una serie de pergaminos, papiros, donde evidentemente habían en la historia antigua escritos, regulaciones, y que son antecedentes al mundo del derecho. Materiales o reales cuando son formadas de las necesidades de las sociedades. Las formales, que son las que más nos interesan, que son la ley, que pueden ser las costumbres, esto en la forma, las formales directas y en las formales indirectas, lo que son la doctrina, lo que son la jurisprudencia, perdón, lo que son los principios generales del derecho. Eh, la jurisprudencia son esos conjuntos de decisiones reiteradas que crean un criterio en los tribunales de la República, específicamente en nuestro país, es el Tribunal Supremo de Justicia quien puede crear esos criterios jurisprudenciales que, ojo, esos o pueden modificar un poco el contenido de leyes o pueden interpretar las mismas. También la doctrina, como esa serie de enunciados, tesis, eh, o, o lo que son alguna fundamentación desde el punto de vista eh, de estudio doctoral o aportes de expertos que hacen sobre determinadas materias. En este caso, las doctrinas, pues son todas esas criterios fundamentados de personas con suficiente experiencia a los efectos de dar opiniones sobre determinados temas. Entonces, principios generales del derecho, pues son los que ya hemos enunciado. Estos, si bien es cierto, no aparecen enunciados en ninguna parte, pues son los que dan fundamento a lo que sé, porque ¿cómo no puede ser el vivir honestamente, el darle a cada quien lo que le corresponde y el no hacer daño a nadie en ser bases fundamentales para el derecho? Pues es allí donde están como tal esas fuentes. Ahora, la más importante, que es la ley. La ley, según la Constitución, nos la establece de una forma muy clara, muy sencilla, como todo. En principio sabemos que es cualquier regulación que se haga sobre determinada materia y que aplique en un determinado territorio, en un determinado sector. ¿Qué sucede? Que la Constitución nos da una definición constitucional y nos dice en forma muy sencilla, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, pues es, si se quiere, el órgano el legislador, el único órgano con la potestad, en principio, de hacer las leyes. Entonces, es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos. Eh, las leyes tienen unas divisiones, ¿sí? En sentido formal o en sentido material. Por ejemplo, las leyes orgánicas son las leyes más importantes luego de la Constitución. Luego conseguimos leyes especiales que por su especificidad de las materias, por lo específico de ellas,
pues vamos a ver que están reguladas por esas leyes, por su específica atención, llevan un trato diferente y especial. Estas están por debajo de las leyes orgánicas con respecto a lo que son su formación. Ya vamos a ver un poco más ampliado esa parte. Y las ordinarias, pues son otro tipo de leyes que igualmente regulan materias, pero de menor importancia. En sentido material, conseguiremos el decreto ley y reglamento. Decreto ley es, por ejemplo, cuando a la autoridad ejecutiva, al presidente de la República, se le dan potestades para que pueda regular en materia de legislación. Son excepciones a la norma con respecto a de que solo es el Poder Legislativo, en este caso en Venezuela, por órgano de la Asamblea Nacional, pero hay excepciones como son los decretos leyes en los cuales el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República pues puede legislar. Y reglamentos desarrollan las leyes. Los reglamentos desarrollan las leyes en el sentido eh, de especificar algunos criterios, de algunas definiciones y ver cómo se pueden llevar a cabo lo establecido en esas leyes sustantivas. La costumbre jurídica lleva como esas conductas reiteradas, conductas reiteradas que se van haciendo por acciones o conductas que se van dando en la sociedad, que por un momento u otras se van dando de forma continuada y se va creando como una obligación de que determinada conducta tiene que hacerse norma. Entonces es allí donde esa costumbre jurídica pues entra como lo que es a dictar una norma. Por ejemplo, eh, hay determinadas acciones que la sociedad puede ir aplicando. Por ejemplo, las personas que creen en una religión, pues saben que en determinado día tienen que ir a acudir al culto, a acudir a la iglesia. Y bueno, esto como un pequeño ejemplo ahí, pero se da también en cualquier circunstancia en el mundo, o en las comunidades y en las sociedades. Eso como ustedes pues pueden haberlo notado en cualquier otro ámbito. También en lo que es el derecho público y el derecho privado, para que tengan una idea. Ustedes han escuchado el derecho constitucional, han escuchado el derecho administrativo, tributario, que cuando lo vemos tributario es referido al CENIAT, de una vez podemos tener una referencia. El derecho penal, procesal, derecho del trabajo. Ese derecho público puede ser interno y estas son las ramas del derecho interno, y el derecho público a nivel externo, como el internacional público y el privado. Dentro del derecho privado podemos conseguir el derecho civil, el derecho mercantil como unos ejemplos. ¿Qué sucede? No sé si alguna vez han escuchado algo de la pirámide de Kelsen. Esto es un sistema que aplicó un famoso, eh, ya es un teólogo del derecho, si se quiere, uno de los padres modernos del derecho, que se llama un jurista llamado Hans Kelsen. Él creó una especificación a través de una pirámide para que tengamos claros cómo debe estar distribuida las leyes y todas las normativas legales. Entonces él dice, en la cúspide está la Constitución. La Constitución es la norma suprema, tal y como nos lo establece el artículo 7 de la Constitución. Es la norma suprema, por encima de ella no hay nadie. En teoría, esa es la fundamentación. Están ahí, a la par de ella, lo que son los tratados internacionales referidos al derecho, a los derechos humanos, como lo conseguimos en el artículo 19 e inclusive en el artículo 23 de la Constitución. Vemos que los tratados de los derechos humanos pueden estar inclusive por encima de la Constitución Nacional si no prevén
ciertos aspectos de lo que es el derecho humano. Luego de ello, vemos un nivel legal que sería como la mitad de la pirámide, en la cual conseguimos esas leyes orgánicas, esas leyes especiales, ordinarias, constituciones estadales, leyes del Estado, de ordenanzas municipales y decretos leyes. Por último, en la base de lo que sería esa pirámide, pues conseguimos reglamentos, resoluciones, normativas y o cualquier otra regulación desde el punto de vista administrativo. Esto para que tengan claro que sería de aspectos fundamentales, no pudiera una ley especial venir a querer derogar una disposición de la Constitución. No pudiera una resolución o un decreto desde el punto de vista administrativo venir a querer derogar o cambiar las disposiciones de una ley especial o una ley orgánica, porque precisamente para eso están los niveles, los niveles a lo que son la estructura de todo el ordenamiento jurídico a través de esta figura o a través de este planteamiento que nos hizo este jurista Hans Kelsen. Bueno, ya vamos aquí avanzando un poco lo que es la persona. Bueno, sabemos un poco, creo que si no han verificado la clase, vamos a dar una pequeña orientación. Igualmente, vuelvo y les digo, cuando observen las clases que están en la plataforma, pueden hacer alguna pregunta o alguna inquietud para que podamos, bien sea a través de la mensajería instantánea o a través de los foros. Ahora, hay unos conceptos, tenemos 10 minutos, hay unos conceptos en los cuales podemos hacer unas diferencias también. A veces se confunde mucho lo que es el Estado y la nación. No son lo mismo. El Estado tiene un elemento jurídico que es el cual le permite crearse, mientras que la nación es más desde ese punto de vista sentimental y no tiene ese elemento jurídico. El Estado está organizado políticamente, ¿sí? Como todos sabemos. En cambio, la nación es una comunidad natural y no tiene esa organización política. El Estado tiene una estructura orgánica. Sabemos que todo el aparataje que amerita o que tiene el, el Estado, mientras que la nación, como le dije, es más al nivel sentimental y no tiene una estructura. Su forma de gobierno en el Estado está autodeterminada y a través de una sociedad política y jurídicamente conformada, mientras que la nación no tiene esa posibilidad de determinar su forma de gobierno. Los intereses generales en el Estado siempre privan sobre los intereses privados o particulares, mientras que en la nación puede, como regla general, ser los intereses particulares estar por encima de los generales. El Estado tiene una forma de gobierno legalmente constituida, con una autoridad, mientras que la nación no posee una forma de gobierno ni está legalmente constituido. En el Estado, los derechos y deberes se rigen por una norma suprema, mientras que en la nación los derechos y deberes se rigen por una costumbre, tal y como lo expliqué anteriormente. El Estado tiene un reconocimiento internacional, mientras que no existe ese reconocimiento en el caso de la nación. En el Estado, la organización creada es una organización, el Estado es una organización creada posterior a la nación, mientras que la nación es una organización anterior o preexistente, o lo que se llama preestadal. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que es el derecho constitucional. No sé si vamos bien. Por aquí el único que tengo aquí no tengo sino ustedes dos de participantes, esperando a alguien más luego en una sesión asincrónica o asíncrona en los efectos de una posible pregunta. Sí,
¿Continúo? Sí. Sí, está bien. Ok. Si hay algo que ustedes dicen, cónchale, disculpe la palabra, no, ¿para qué me puede servir esto? O no estoy entendiendo absolutamente nada, no tenga ningún inconveniente en hacérmelo saber, ¿ok? Gracias. Bueno, como les digo, en el derecho constitucional, pues es esa rama del derecho que regula las actividades de lo que son la estructura y la formación del Estado en general. Ese derecho constitucional es la madre de todas las demás materias. Es la que va a permitir desarrollar el Estado, sus órganos y sus demás disposiciones reglamentarias, legales y normativas. Entonces, la Constitución, como norma suprema, lo vamos a ver como les comenté anteriormente en el artículo 7. El artículo 7 nos dice que la Constitución es la norma suprema y es el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetas a la Constitución. Entonces, allí conseguimos en la Constitución desde cuál es la forma en la que se organiza el Estado, desde cómo está dividido sus poderes públicos, cuáles son sus competencias. Bueno, en fin, es la norma suprema, es la madre eh, de todas las materias en el derecho. Em, Estamos aquí, en cualquier momento puede que se me corte la clase, pero bueno, cualquier cosa ya saben por los vías que sabemos de comunicación. A nivel nacional, el Poder Ejecutivo según el artículo 136, ojo con el 136 de la Constitución, que nos dice cómo está dividido el poder público nacional. El poder público nacional está dividido en el poder municipal, poder estatal y poder nacional. A su vez, el poder público nacional, a su vez, el poder público nacional se divide en legislativo, que como le dije, es quien hace las leyes, es quien hace las disposiciones normativas, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Entonces, así a grandes rasgos es como está dividido el poder público nacional. El poder ejecutivo, pues, es quien lleva las riendas de la nación, es la máxima autoridad desde el punto de vista eh, de los poderes, más sin embargo, recordemos que el legislativo también tiene unas competencias, no solo aparte de la legislación, eh, pues es quien crea todo el marco normativo del Estado. El Poder Judicial, pues bueno, conformado por los diferentes tribunales de la República, encabezados por el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, por ese poder moral republicano, y el Poder Electoral, por el Consejo Nacional Electoral. El poder ciudadano, recordemos que es de donde derivan las defensorías del pueblo, todo ese poder moral republicano que se encarga de velar no solo por el respeto de los derechos del ciudadano, sino adicionalmente por velar por el cumplimiento de los fines del Estado en cuanto a evitar posibles casos de corrupción, entre otras cosas. Bueno, la Constitución venezolana tiene esos principios fundamentales establecidos en el artículo 1 al artículo 4. Allí vamos a conseguir, allí vamos a conseguir, por ejemplo, que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, según como lo dice la Constitución en su artículo 1, es es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional basados en la doctrina del libertador Simón Bolívar.
Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la humanidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. La forma que está el Estado venezolano es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación. Esos valores, pues, de preeminencia es los valores de lo que es la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La forma en la que agrupa el Estado venezolano es un Estado federal descentralizado en los términos en los que está consagrado en la Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Bueno, creo que en cualquier momento se me va a cerrar acá la sesión. Como les dije, en base a la clase que está en plataforma y a lo que hemos visto hoy, perfectamente pudieran querer enmarcarlos dentro de lo que es la respectiva carrera de los que están cursando la presente materia y pudiéramos llevarlo un poco a la práctica, poder relacionar esta parte teórica con esa parte práctica.